Bienvenidos a Parlamento de Navarra, un espacio en el que repasamos los principales asuntos que se han tratado, debatido o aprobado en la sede del Legislativo Foral. Como siempre, comenzamos con la crónica de las noticias que nos deja la semana. A las puertas del Ayuntamiento de Arguedas, los representantes del Parlamento se fotografiaban poco antes de celebrar la sesión semanal de la Mesa y Junta de Portavoces. Se trata de la iniciativa de Parlamento itinerante que recorre distintas localidades navarras. En el marco de esta iniciativa, la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, ya se había reunido la semana pasada con los ayuntamientos de Arguedas, Valtierra, Villafranca, Cadreita y Milagro para estudiar su situación y debatir sobre diferentes propuestas y quejas de estas entidades locales. En esa sesión, el Parlamento aprobaba una declaración institucional presentada por la propia presidenta Aznárez, en la que se pide un acto de desarme unilateral a ETA, completo, definitivo y verificado. Un texto que no fue suscrito por UPN y el PP. Está más pensada en ser aprobada, claro está, por parte de los grupos que sustentan el Gobierno, en este caso por EH Bildu, ¿no? Y más allá de incomodarles, ¿no? Con solicitarles esa disolución inmediata de la banda terrorista ETA. Que hoy UPN y el Partido Popular se hayan salido de esa foto, se hayan salido del tiesto, los pone, y lo digo con pena, pero los pone en el mismo lado del Frente Nacional y del partido de Le Pen en Ipar Euskal Herria, que son los únicos que se han salido, desde luego, de ese consenso mayoritario del conjunto de fuerzas políticas. Desde UPN decirle a EH Bildu que, en fin, que los únicos nazis que ha habido en esta tierra son los que representa EH Bildu, a los que representa EH Bildu. Hemos presentado una declaración junto con el Partido Popular que lo que viene a trasladar, bueno, pues es nuestras convicciones. La convicción que lo que la organización terrorista tiene que hacer es disolverse y la convicción de que tenemos que seguir siempre de la mano de aquellos que han pagado con su vida la barbarie del terrorismo durante todos estos años. La Universidad Pública de Navarra prevé aumentar los créditos de asignaturas en euskera un 16,5% para 2019. Lo explicaba el consejero Mendoza en el Parlamento y respondía así a una pregunta de EH Bildu sobre la oferta en euskera en el centro académico. José Luis Mendoza recordaba que las competencias son de la propia universidad. Respecto a la previsión de los recursos humanos necesarios para impartir las materias en euskera, indicaba que no se pueden determinar porque dependerá del número de estudiantes matriculados en las distintas asignaturas. Cuestionado por el plan para garantizar la atención en euskera por parte del personal no docente, Mendoza decía lo siguiente. Hasta donde nosotros conocemos, la Universidad Pública de Navarra ha establecido el bilingüismo en toda la estructura de la universidad a través del Reglamento de Uso Administrativo del Euskera. Además, se ha favorecido el aprendizaje de euskera por parte del personal de Administración y Servicios con un régimen de compensaciones horarias y económicas adecuado. Por 26 votos a 24 ha salido adelante. El cuatripartito votaba a favor de la derogación de la Ley de Símbolos de 2003 y la oposición en contra. En la defensa de la propuesta de derogación que ha realizado Adolfo Araiz, los cuatro partidos han coincidido en la idea de que se trataba de eliminar una norma que prohibía y que era excluyente. Ya veremos lo que pasa, ya veremos cómo funciona esto, ya veremos quién termina al final, llevando la razón desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico, porque hay dos razones, la política y la jurídica. Ustedes lo fían todo a los tribunales, a que les darán la razón, ya lo veremos. Navarra no pierde sus símbolos. Se puede decir seguramente más alto, más lento, más rápido en euskera, en inglés, pero Navarra no pierde sus símbolos, tranquilos. No se trata de que haya personas que no quieran ser navarras. Se trata de no penalizar la convivencia, la pluralidad y la democracia en nuestra simbología oficial. La novedad de la ley del 2003 era la prohibición, únicamente y exclusivamente la prohibición que junto a los símbolos oficiales pudieran las entidades locales colocar otros símbolos. En contra, la oposición en bloque que acusa al cuatripartito de querer poner la ikurriña en las instituciones y eliminar los símbolos propios. Lo que vamos a hacer es emprender todas las acciones legales posibles para que este disparate, para que este desprecio a la mayoría social de los navarros, para que este desprecio a la bandera de Navarra no sea efectivo. Que en el momento en el que algún ayuntamiento coloque una ikurriña después de derogarse esta ley,
UPN lo denunciará ante los tribunales. Que no harán bien a la convivencia de los navarros y de las navarras derogando esta ley y separando a los navarros y a las navarras en función de lo que cada uno siente. Una ley para dejarnos sin ley de símbolos. Qué casualidad que las dos comunidades españolas que no tienen norma oficial sobre sus símbolos son País Vasco y Cataluña. Miembros del cuatripartito han advertido que en el futuro llevarán al Parlamento una nueva ley de símbolos. La presidenta Aznárez anuncia el segundo punto del orden del día, el debate de derogación de la ley de símbolos. Regionalistas y populares colocan banderas de Navarra en sus escaños y protestan por la presencia de la bandera republicana en los escaños de Izquierda Esquerra y abandonan el hemiciclo. Como señora Beltrán Villalba no tiene la palabra, señora... Ver la bandera republicana, que a nuestro juicio es una bandera que no es constitucional, pues desde luego bueno, pues lo que hemos hecho ha sido abandonar, solicitar que se retirara, no ha habido manera, la presidenta del Parlamento, en fin, no lo ha querido. Parece que no les gusta, en fin, la bandera de la primera democracia que hubo en Navarra y que hubo en España, ¿no? El primer régimen democrático, no entendemos por qué no les gusta, ¿acaso no les gusta la democracia? Receso de 5 minutos tras el que se reanuda el pleno con petición de retirada de enseñas. Nuevamente solicito a Unión por Navarra y al PP y al público también que retiremos las banderas. Nosotros no vamos a retirar ninguna bandera, señora presidenta. UPN y PP no las quitan, por lo que Izquierda Esquerra vuelve a colocar la tricolor. Adelante. Señora presidenta, nos volvemos a levantar. Regionalistas y populares abandonan definitivamente sus escaños mientras continúa el debate. Solo permanecen sentados los portavoces Esparza y Beltrán. Que en Parlamento es una cosa mucho más seria. Nosotros habíamos planteado una iniciativa muy medida, creo que educada y respetuosa con todos, porque lo que sacamos es la bandera que une a todos los navarros, que es la bandera de Navarra, y a partir de aquí, bueno, pues ellos sabrán. Y la presidenta del Parlamento nos negaba la posibilidad de tener puesta la bandera de nuestra comunidad, la bandera que representa a Navarra en nuestros escaños, cuando vemos todos los días en este Parlamento que cuelgan cada uno en sus escaños diferentes temas. La preocupación viene de quien está empeñado en reeditar, y lo hemos visto hoy claramente, una guerra de banderas que esta sociedad no se merece. Tenemos otros retos mucho más importantes. Si alguien creía que eso iba a provocar la reacción de los 4 fuerzas que hemos suscrito el acuerdo programático por exhibir una bandera de Navarra, es que están muy equivocados. En el turno de palabra de la portavoz del PP, Ana Beltrán, coloca una bandera de Navarra en el atril durante su intervención. Bandera que no es retirada y que mantiene Araiz en el turno de réplica. Los parlamentarios de UPN y el PP regresan a los escaños para votar. Abrimos ahora el tiempo de entrevista. Hoy toca turno al grupo parlamentario de EH Bildu. Vamos a charlar, a compartir impresiones y análisis con el parlamentario David Anaut. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien. Bueno, vamos a ahondar un poquito en los temas que nos ha dejado la semana. Después de muchos meses de hablarse sobre la derogación de la ley de símbolos, esta semana el Pleno del Parlamento ha visto este asunto que ha motivado muchísimo debate parlamentario en esta Cámara Foral, pero antes de esa aprobación de la derogación ha llegado el dictamen del Consejo de Navarra, un dictamen que ha tenido 2 lecturas. Hay quien entiende que viene a decir que se crea un vacío legal que puede chocar con el ordenamiento jurídico, que no avala la colocación de la ikurriña, y otros que dicen que da pie al Gobierno para poder hacerla porque no atenta en ningún caso contra la propia Constitución. ¿Qué lectura hace EH Bildu? Bueno, yo creo que una de las conclusiones claras es precisamente esa, que no es inconstitucional, digamos, que es el argumento que tenían algunos para decir que esto no debería hacerse o no se podía hacer o para criticarlo, pero bueno, yo creo que en ese sentido sí que deja claro, con lo que era evidente una ley que lo que va a hacer es derogar otra, pues en principio va a ser difícil que alguien diga que eso es inconstitucional y por ahí tiene poco recorrido. Entonces yo creo que eso va a ser una decepción para unos y para otros es algo que bueno, yo creo que puede resultar hasta bastante evidente. Y luego entra también en otro terreno, que es el de decir que puede generar una situación de incertidumbre, ese tipo de cosas, pero bueno, que se queda un poco en el terreno de la posibilidad, de la interpretación y de no sabemos exactamente qué es lo que pasará. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que ahí está el dictamen. Cada uno, por supuesto, tirará, pues como siempre, a hacer su propia lectura, pero bueno, para nosotros la lectura sobre todo es decir que esto sigue adelante, que mañana se hará este pleno, saldrá esto adelante y se irán abriendo puertas, pues bueno, lo que estamos buscando,
que es una situación pues más democrática, más abierta, donde se respeten pues todos los sentimientos y demás. Ese dictamen del Consejo de Navarra viene a decir, aunque no ha habido un voto unánime, ha habido un voto particular, viene a decir que derogar la actual ley de símbolos no convalida que se puedan colgar enseñas oficiales de otras comunidades, no viene a convalidar que la ikurriña se pueda colocar en los ayuntamientos, o al menos que hay un vacío legal y que podría incluso tener un enfrentamiento con el actual ordenamiento jurídico. Claro, pero es eso, ni convalida ni deja de convalidar, se podría decir de alguna manera, ¿no? Entonces es posible que se quede ahí un terreno abierto pues, a la interpretación, y ya sabemos pues, que en ese terreno abierto habrá quien intente pues, seguir un poco por el camino anterior, que es decir, bueno, pues esto no se puede hacer y vamos a perseguirlo y vamos a intentar castigarlo también. Eso, pues esa posibilidad, por desgracia, por supuesto, está abierta, pero bueno, tampoco, lo que digo, deja de convalidar, y nosotros entendemos pues, que seguramente pues, habrá posibilidad de que la gente pueda expresar de alguna manera más libre que hasta ahora pues, lo que siente pues, en sus ayuntamientos, en este caso igual poniendo la ikurriña. Entonces, bueno, eso se quedará abierto, ya veremos cómo prosigue, pero de todas maneras sí que hay que decir que esto es un paso. Después la intención, la voluntad es por lo menos de que esto se vaya regulando legalmente también, de manera pues, que esta libertad que estamos buscando de expresión de todos los sentimientos y todas las identidades y demás, pues se puede hacer de una manera legal, normal y sin que nadie tenga pues, una espada esperándole para cortarle el cuello en cuanto de un paso adelante en este tramitando y desarrollando una nueva ley, ¿no? Que dé cabida un poquitín a estas nuevas... Esto lo que hace es derogar una ley muy injusta, muy inconveniente, que es la que está en vigor hoy en día, pero luego tendrá que venir pues, otra regulación legal que permita pues, bueno, todo esto que estamos impulsando desde las fuerzas del cambio, por lo menos. Esta semana la Mesa de Junta de Portavoces se ha celebrado en la localidad de Arguedas, se ha desplazado 100 kilómetros hacia el sur y se han abordado algunos asuntos, como todos los lunes. Se ha tramitado la petición de que la presidenta Barcos venga a la Cámara Foral a dar explicaciones sobre el decreto del uso del euskera en la Administración y sobre la ampliación de la zona mixta para que hasta 24 localidades, veríamos a ver al final cuántas serían, pasen de la zona no vascófona a la zona mixta. Un asunto que está generando mucha polémica, mucha discusión entre los grupos de la oposición y el cuatripartito que avala, defiende la necesidad de prestigiar el euskera con medidas como estas, ¿no? Sí, bueno, hoy tenemos una batalla abierta desde que empezó la legislatura. Por una parte yo creo que hay un esfuerzo natural, normal, que responde a unas expectativas sociales, políticas de la ciudadanía, de que se avance la normalización del euskera. Ese es el esfuerzo que se está haciendo con mayor o menor intensidad, incluso nosotros también nos gustaría que fuera con mayor intensidad, y ante eso lo que hay es pues, una postura de reacción a eso y que quiere impedir bueno, pues que se den estos pasos de normalización, que hay que entenderlos así, normalización y promoción de la lengua del euskera, por supuesto, y también una cuestión básica que es de respeto a los derechos lingüísticos, que al final todo esto responde a una cuestión de derechos y de justicia social y de democracia. Yo creo que responde a eso y hay que entenderlo de esa manera. Entonces aquí lo que se está planteando con este decreto del cual nosotros hemos hecho una lectura crítica también, porque nos parece que tiene carencias y deficiencias importantes también, pero también le reconocemos algunos pasos, y hay un debate planteado sobre todo pues, con el tema de la función pública y del que se están haciendo unas interpretaciones y se están sacando unas conclusiones pues, tremendas, pero bueno, yo creo que hay que entender la lógica cuál es, y es decir, bueno, si la Administración tiene un compromiso con una lengua propia, que es algo que reconocemos todos, por lo menos todos hablamos de lengua propia, de protegerla, de impulsarla y demás, bueno, si eso es así, a la Administración y a los poderes públicos lo que les toca es hacer algo para que se pueda responder a esa demanda que hay y a esos derechos que estamos reconociendo. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que la Administración tiene que estar también equipada y preparada para responder a la necesidad de la ciudadanía que tiene de comunicarse en euskera con la Administración, por ejemplo. Y eso lo que trae es pues, que en la función pública también se pueda valorar el euskera, se pueda seguir el euskera en determinadas plazas, y eso es lo que se está planteando. Igual que por supuesto el castellano hay que pedirlo en todas las plazas y se exige en el 100%, pues el euskera también necesita su valoración, su nivel de exigencia, para que luego la Administración, que está para servir a los ciudadanos, pueda responder a eso, porque esa es la lógica, La Administración es la que atiende a los ciudadanos, la que tiene que responder a la demanda que haya, que en este momento pues, tenemos 80.000 vascoparlantes. La proyección es que van a ser más en el futuro, porque las generaciones más jóvenes ya tienen un porcentaje de euskaldunes del 20 y del 30%, a eso va a haber que responder. Entonces, a todo eso responde el decreto. Eso, por una parte, el decreto de uso del euskera y de las lenguas propias en la Administración. Luego está el tema de la zona mixta también, que nosotros ahí también planteamos que en realidad que seguimos insistiendo
en que lo que necesitamos... Desdibujar esa zonificación, ¿no? Sí, para empezar eso, es que desaparezca la zonificación, que aquí no pueda haber ciudadanos de primera, de segunda, según donde vivas tienes más derechos, menos, si pasas esta raya te quedas sin derechos, si la pasas vuelves a recuperarlos. Eso para nosotros no tiene mucho sentido, aunque siempre hemos dicho que como somos conscientes de que la realidad sociolingüística en Nafarroa es muy distinta según qué zonas, la política lingüística también sería distinta. No estamos planteando que se aplique el mismo modelo en Goizueta y en Murchante, eso no tendría sentido, pero sí que por lo menos se reconozca la oficialidad en todo el territorio y luego eso se puede regular. Y ahí es donde viene, pues bueno, yo creo que hay una demanda de muchos ciudadanos y ciudadanas y de ayuntamientos de que eso sea así, pero mientras no llega a eso, pues vamos a ir dando pasos dentro del marco que tenemos. Y ahí es donde muchos ayuntamientos han decidido, pues queremos pasar de la zona no vascófona, que se llama, a la mixta. Y eso nosotros lo entendemos como abrir puertas. Es una puerta que se abre y ese yo creo que se puede plantear. Si hay dos modelos aquí. Y uno es el que plantea, mira, pues vamos al modelo de más libertad y que la gente vaya decidiendo y abrimos puertas que luego cada uno decidirá si las atraviesa o no. Ese es nuestro planteamiento, porque habrá gente que puede decir que yo no me interesa este tema, pero se abre la puerta y el que quiera que la pase. Y otro modelo es decir, no, mira, como esto a mí no me gusta, yo te cierro la puerta. Incluso están planteando eso con el tema del modelo D, decir, oye, esto es algo que ya se ha conseguido, un derecho para una gente, pues en cuanto llegue al poder, que es lo que unos están diciéndonos, te la voy a cerrar. Pues no entendemos ese planteamiento de cerrar puertas. Yo creo que el abrir esas puertas no perjudica a nadie, es difícil ponerse a pensar, bueno, ¿y esto a quién le puede perjudicar? ¿A quién le va a hacer esto daño? Que los ayuntamientos decidan pasar a la zona mixta, ¿qué perjuicio puede traer? ¿A quién? Es difícil llegar ahí a una conclusión, sin embargo, sí que puede haber unas puertas que se abren para uso del euskera que hasta ahora estaban cerradas. Y esa es la lógica que tiene esto. En ese sentido, en esa puerta que se cruza, se ha escuchado aquí en este hemiciclo la oposición preguntarle al cuatripartito, a los partidos que lo sujetan, qué pasaría si un municipio que da el paso de la no vascófona a la mixta quiere más tarde volver atrás. ¿Eso está previsto de alguna manera? Yo, tal y como entiendo las cosas, resulta difícil pensar que en una cuestión de derechos que se van ganando se puede plantear el retroceder. De momento yo creo que nadie se ha planteado eso porque en realidad no responde a ningún impulso así que sea un poco lógico o racional, no sé a quién se le puede ocurrir. Bueno, aquí se le pueden ocurrir cualquier cosa, mucha gente, de hecho se dicen aquí muchas barbaridades, pero yo creo que yo lo entiendo esto por lo menos una lógica de progreso en un tema de derechos, porque tampoco me plantearía pues que alguien ahora se empieza a cuestionar el derecho que pueden tener, yo qué sé, pues las mujeres al voto, y oye, pues vamos a retirar este derecho. Joder, a mí eso, de luego, me choca con una lógica muy básica, ¿no? Yo esto lo entiendo de una manera parecida. Entonces, de momento, lo que se ha evidenciado es que hay un interés muy grande en muchos ayuntamientos, porque son 20 y pico, pero probablemente serán más al final, de que quieren dar ese salto, y lo que se les ha impedido hasta ahora, pues quieren producirlo ya. Y realmente hay otra reivindicación más profunda detrás, que es, joder, que superemos por fin esta zonificación, pero bueno, mientras no llega eso, nos han emplazado para que les abramos esta puerta y nosotros pues la vamos a abrir. Brevemente, porque no quiero abordar también otros temas, pero veremos en esta legislatura el debate sobre el sí o no de la zonificación. En el acuerdo programático no se consiguió pactar esa máxima, que es una aspiración de H. Bildu y de otros como Podemos, que también se suma a esa solicitud, pero veremos ese debate abierto dentro del seno del cuatripartito. Bueno, el debate en un principio en el acuerdo programático se cerró sin llegar a ese acuerdo, entonces se quedó entre los desacuerdos, entonces nosotros, como no renunciamos a ese debate, lo seguimos planteando, entonces se va a hablar. Lo que yo no te puedo garantizar es que se llegue a un acuerdo, pero bueno, en un momento dado yo creo que sería interesante, porque parece que a veces se ha planteado así desde izquierda a izquierda, decir, bueno, pues si conseguimos definir un poco más qué es lo que significa la oficialidad en todo el territorio y demás, pues igual se puede seguir hablando. Entonces nosotros estamos dispuestos a llegar a ese debate, a plantearlo de una manera ya más concreta, es decir, cuando hablamos de oficialidad en todo el territorio, ¿qué es lo que estamos diciendo? Porque es posible que estemos pensando en cosas distintas también. Bueno, pues podemos hacer un esfuerzo de concretar qué sería eso, y yo creo que llegaríamos a una conclusión de que desde luego no es algo tremendo y es algo que se está haciendo en zonas sociolingüísticas parecidas, como puede ser la provincia de Álava, aquí al lado, haciendo un con nosotros, y lo que no ha generado ningún escándalo. Entonces nosotros estamos dispuestos a hablar todo lo que haga falta, porque tenemos pendiente esa demanda, que yo creo fue una de las que impulsó el cambio en Nafarroa y hay que tenerlo muy en cuenta. De ahí vino también el cambio
político e institucional. Entonces yo creo que hay que acordarse eso, nosotros nos acordamos y lo seguiremos poniendo encima de la mesa. Ley de policías, esa sí está expuesta encima de la mesa, el anteproyecto del Gobierno de Navarra, que cuenta con la contestación unánime de todos los sindicatos de policía foral, la contestación también de la oposición parlamentaria. ¿Cuál es la postura de EH Bildu en el diseño de esa ley que viene a paliar una ley que ya se aprobó en este Parlamento, que tampoco gustaba, que vivió un intenso periplo, ¿no?, y que finalmente acabó sin contentar a nadie? Sí, bueno, yo creo que ahí hay debates distintos. Uno es muy, no sé cómo decirlo, muy profundo, digamos, es el del mismo modelo policial, ¿no? O sea, que tiene que responder una policía foral, cuáles son los servicios que tiene que cubrir, cuáles son sus competencias, cómo tiene que organizarse eso con las distintas policías que hay en este momento aquí. Bueno, ahí hay planteamientos seguramente distintos, y luego está el mismo modelo policial también, es cómo se entiende la policía, qué es lo que tiene que hacer una policía y una sociedad. Bueno, yo creo que ese es un debate abierto, muy político, puede ser bastante ideológico también, muy fundamental. Luego hay otro debate también, que es lo que regula la misma ley, ¿no?, en policías locales, policía foral, pues el tema de los sueldos, el tema de horas, las jornadas, las ampliaciones. Hay quien dice que las policías locales van a tener más competencias y capacidad que la propia policía foral. Bueno, ahí yo creo que hay un debate que se está haciendo. Entonces yo lo que entiendo es que hay una posición de los sindicatos que lo han dicho. Entonces eso yo creo que hasta cierto punto pues puede ser lógico, no tiene nada ni de malo ni de bueno, y que la posición también esté en contra, eso no tiene nada ni de malo ni de bueno, es así y se puede debatir. Entonces la cuestión yo creo que ahora está un poco más centrada en qué hay que hacer con este proyecto de ley, ¿sí? Porque los sindicatos lo que están pidiendo es que se retire. Que se retire. Pero claro, entonces aquí se dibuje uno nuevo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero yo entiendo que ha habido una elaboración técnica, ha habido una consulta pública, creo, también, y de hecho yo lo que le he entendido al gobierno por lo menos es que esto todavía se puede... Hay margen para negociar, para incluir, ¿no?, de propuestas. hecho, se les ha convocado, yo creo, para hablar. Entonces yo lo que he entendido desde las declaraciones del gobierno también es que aquí se puede aportar cualquier cosa, desde una, digamos, no sé si llevar enmienda a la totalidad, o sea, un planteamiento de fondo y amplio, y también cosas muy técnicas, muy concretas que regula la propia ley, ¿no? Entonces yo creo que todavía se está planteando que ese debate hay que hacerlo, y tiene que hacerlo, además de los sindicatos, otros agentes también. El 8 de abril, este sábado, es la fecha señalada por la banda terrorista ETA para ese anunciado y esperado desarme. El Parlamento de Navarra ha aprobado una declaración institucional, pero lo ha hecho con los votos del cuatripartito y el Partido Socialista, pero no se ha conseguido la unanimidad. UPN y PP presentaban una declaración propia y parece que las distancias para poder sumarse a ese texto que proponía la presidenta son grandes. Acusan a EH Bildu de ser tibio todavía y de no mantener una postura contundente, mirada hacia atrás. ¿Qué dicen desde el grupo parlamentario? Bueno, pues nosotros decimos que digamos lo que digamos, hagamos lo que hagamos, siempre nos van a seguir acusando, esto no se va a acabar nunca. Entonces, bueno, esa postura, nosotros lo que más nos interesa decir es que hay un momento muy interesante, porque hay un momento de desarme, es algo que estábamos esperando, pues yo creo que desde todos los sectores políticos, es algo que parece que tendría que alegrar a todo el mundo, pero bueno, ante este momento ha habido un posicionamiento del Parlamento navarro, en el que bueno, pues han quedado fuera de esta unanimidad pues, dos partidos, el PPN y UPN, y yo creo que un poco se están retratando porque tenían una oportunidad de coincidir con todos en algo que es positivo para la sociedad, y sin embargo pues eso no ha ocurrido. Entonces, bueno, nosotros esperábamos que en un momento así, en el que la sociedad civil ha respondido también y ha tomado la iniciativa, en un momento en el que los estados pues, no estaban respondiendo o están precisamente haciendo lo contrario, de poner trabas al proceso de desarme, la sociedad civil se ha movilizado y ha conseguido, pues, yo creo, tomar una decisión muy interesante, con un apoyo muy amplio, que incluso en el Estado francés tiene el apoyo de fuerzas que son parecidas, digamos, ideológicamente, políticamente, a UPN y a PP, y sin embargo aquí ha sucedido pues, que el Parlamento sí ha estado a la altura, pues porque en su mayoría, con el cuatripartito y el PSN, ha aprobado una declaración institucional en ese sentido, y se han quedado fuera de esa posición pues, dos fuerzas políticas que yo creo que en ese momento pues, podrían haber intentado también un esfuerzo de decir, bueno, pues esto es algo positivo y nosotros también le vemos pues una bondad a todo esto, pero sin embargo han querido seguir con su discurso, intentando marcar el terreno a todo el mundo para llevarnos a todos a sus posiciones políticas y demás, y me crea esa sensación de decir, bueno, esa duda de si en realidad les alegra o no les alegra que esto esté pasando, porque yo creo que es tan obvio, esto debería ser bueno para todos, pero sin embargo estas fuerzas políticas pues han quedado fuera de este dibujo, pero bueno, por fortuna yo creo que por lo menos el Parlamento de Navarra en su mayoría sí que ha entendido que esto es un movimiento interesante que va a beneficiar a todos y le ha mostrado pues, su apoyo político.
David Anaut, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de reflexión y análisis de los temas de la semana. Gracias a vosotros. Es que ricasco. Así terminamos el tiempo de Parlamento de Navarra. Volveremos a vernos aquí dentro de 7 días. Adiós.